e ambientais. Então, nesta tarde, nós temos a honra e o prazer de receber o professor Dr. Clóvis Gorjevski, da Unisc, e também o Dr. Agustin Henrique Martim, né, que é advogado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e também a nossa doutoranda, professora da UPF, Michele Pilco, que vamos tratar dos temas. Então, o Dr. Clóvis Gorjevski, ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha, pós-doutorado pela Universidade de Sevilha, pela Universidade de Laguna, ambas na Espanha, e atualmente é professor, né, do programa de mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul, e também, né, comendador da OAB do Rio Grande do Sul. Então, para nós é uma grande satisfação poder contar com um amigo, né? E depois, o Dr. Agustin Henrique Martim, também ele é formado pela Universidade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Nacional La Plata, tem mestrado em Direitos Fundamentais pela Universidade Carlos III de Madrid, pós-graduação em Direitos Sociais e Ambientais e Econômicos, Perspectiva Internacional, Regional e Nacional pela Faculdade de Direito de Buenos Aires, pós-graduado em Controle e Gestão de Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, FLACSO, e pós-graduado em Resolução Alternativa de Conflitos, Mediação pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, e também mestrado em Argumentação Jurídica pela Universidade de Alicante, né, na Espanha. E também ele é advogado da Corte Interamericana de Direitos Humanos de São José da Costa Rica. Então, esse Diálogos Virtuais é um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo, também pelo Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências Jurídicas da Univale e também o mestrado em Imigração Transnacional da Univale. Então, nós temos a honra, nessa tarde, de contar com os amigos e gostaríamos, né, de agradecer o trabalho dos nossos bolsistas, né, em nome da Vitória, do Luiz Ângelo e também da... Agora me fugiu o nome, da Dariane, desculpe, né, a nossa secretaria, a Fernanda, o Franco também, nosso aluno também, mestrando e também no Balcão do Consumidor, e todos os demais mestrandos e alunos que estão assistindo. Então, a partir desse momento, então, eu passo a palavra ao Dr. Clóvis, né, para que em 30 minutos faça a sua exposição. Seja bem-vindo, Dr. Clóvis. É um prazer recebê-lo, amigo. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, querido amigo. Primeiro, eu quero parabenizar a querida amiga, a professora Michele Pilco, pela iniciativa de organizar esse evento, agradecer a oportunidade de poder participar. Quero saudar também o doutor Agustin Henrique Martim, é um prazer conhecê-lo, me quedo encantado, aunque à distância, e em um período tão conturbado, temos de todo, uma pandemia, saltamontes, tempestades, ciclones, a coisa, ai desgraça para todos. E, por fim, um grande abraço para o meu amigo, Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho. O Liton é mais que um amigo, o Liton eu considero um irmão, e ele sabe disso, coordenador do programa de mestrado da UPF, professor da Univale, que acabou, semana passada, convidado para um churrasco, todo mundo em Passo Fundo, portanto. Quero saudar também aos nossos participantes, estou vendo aqui, tenho vários dos meus alunos do mestrado, pessoal da UPF, tenho alunos da graduação, da João Paulo, e muitos colegas. Um grande abraço a todos. Pessoal, eu tenho 30 minutos, então eu gostaria e pensei em primeiro fazer, até porque nós temos vários alunos, e eu tenho alunos da graduação também, eu gostaria de fazer uma geral sobre a corte, a sua criação, a sua função, a sua competência, para então, num segundo momento, entrar numa crítica que esta é a que eu gostaria de apresentar aos senhores. Portanto, eu faço, inicialmente, uma visão geral da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ao aprovar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica,
Como diz Hildebrando Ascioli, os estados americanos demonstraram haver superado aquela fase de elaboração de princípios teóricos ou de meras declarações de intenções. Na convenção, já no preâmbulo, os estados reafirmam seu propósito de consolidar um regime fundado nos direitos humanos e reconhecem que os direitos essenciais do homem derivam do fato de terem como fundamento os atributos da pessoa humana, o que justificaria uma proteção internacional. Embora os estados possam, em raras e excepcionais situações, suspender algumas garantias, expressamente obrigam-se a respeitar os direitos e as liberdades previstas na Convenção, sem qualquer discriminação. Gente, os direitos e as garantias previstos na Convenção são basicamente aqueles denominados direitos de primeira geração. Vida, honra, dignidade, integridade pessoal, proibição da escravidão, da servidão, liberdade pessoal, as garantias judiciais, o princípio da legalidade, liberdade de consciência, religião, de expressão, enfim, todos aqueles direitos básicos da pessoa humana, denominados direitos individuais ou direitos de primeira geração. Quanto aos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, que constam lá na Carta da OEA, basicamente do 30 ao 52, dos artigos 30 a 52, quanto a esses direitos, os estados se comprometem a adotar as providências necessárias por via legislativa ou por outros meios apropriados, a fim de conseguir progressivamente a sua efetivação. Trata-se, portanto, de normas programáticas, onde os estados unicamente se comprometem a empreender esforços para assegurar tais direitos. Após a enumeração dos direitos e deveres, na segunda parte da Convenção, ela estabelece os meios de proteção. Conforme previsto no Protocolo de Buenos Aires, passa a determinar a organização, a estrutura, as funções e a competência, os procedimentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A seguir, ocupa-se, então, da Corte Interamericana, que é o nosso objetivo principal e queremos aprofundar um pouco. A ideia de se criar uma Corte internacional, um tribunal para proteger os direitos humanos na América, ela remonta lá à nona Conferência Internacional Americana, que se realizou em Bogotá no ano de 1948, quando na verdade, chamava-se União Pan-Americana, passa a se chamar OEA. Esta pretensão, efetivamente, foi alcançada em São José da Costa Rica, quando se aprovou a criação da referida corte. Com competência consultiva e contenciosa, para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Os estatutos da Corte foram aprovados pela Assembleia Geral da OEA, em 1979, em La Paz, sendo definida como, artigo 1º, uma instituição judiciária autônoma, cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A competência consultiva é bastante ampla. Ela prevê que qualquer Estado, membro ou não da OEA, parte ou não do Pacto de São José, poderá consultar a Corte sobre a interpretação da Convenção Americana e de outros tratados de direitos humanos dos Estados americanos. Também, por solicitação de qualquer Estado membro da OEA, a Corte pode emitir pareceres de compatibilidade de qualquer de suas leis internas com os instrumentos jurídicos internacionais. Esta é a parte consultiva. Quanto ao contencioso, a competência contenciosa da Corte, ela tem sua competência limitada aos estados partes, isto é, aqueles estados que tenham reconhecido ou que reconheçam sua competência, conforme está no seu estatuto. O processo na Corte funciona com a distribuição da demanda junto à Secretaria-Geral, a produção de provas
e audiências ocorrem da mesma forma que na Comissão de Direitos Humanos, com a diferença que as partes na corte são, por um lado, o Estado denunciado, por outra, a comissão. Só vão à corte os Estados e a comissão fazendo vias aí de Ministério Público, de la Fiscalia. O processo tem duas fases, uma fase escrita e uma fase oral. Na fase oral, os agentes do Estado, seus advogados, seus conselheiros, apresentam o caso, então, ao presidente da corte, também podem apresentar testemunhas, perícias, e todo este procedimento é público, exceto se a corte dispor ao contrário em raras situações. Quando a corte decidir que houve violação a um direito ou uma liberdade protegida na convenção, ela determinará que se garanta ao prejudicado o gozo do seu direito ou da liberdade violada. Poderá também determinar que sejam reparadas as consequências do seu ato, mediante o pagamento de uma justa indenização à parte lesada. É importante, eu sempre destaco muito isso para os meus alunos nas minhas aulas, é importante ter-se claro que a corte não é um tribunal penal, ela não substitui ações penais relativas a violações cometidas nos estados ou por pessoas. Ela apenas julga, a corte julga se o Estado é ou não responsável por violar direitos e liberdades previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isto é, ela vai julgar o Estado por ter ou não violado. Evidentemente que as sentenças são e devem ser fundamentadas, admite-se a juntada de um voto vencido, elas são definitivas e inapeláveis. Contudo, em havendo qualquer divergência quanto ao alcance desta sentença, as partes podem pedir, num prazo de 90 dias, a interpretação. Seria, no direito brasileiro, uma espécie de embargos declaratórios. Uma mera explicação não vai mudar o mérito da sentença. Esta sentença será lida em audiência pública, depois de notificadas as partes, e será dado conhecimento a todos os estados partes da convenção. Havendo uma indenização compensatória, a parte interessada pode executar a sentença no seu respectivo país pelo processo vigente para execução de sentenças contra o Estado. No nosso caso, tu pega a sentença e entra com uma execução direta na Justiça Federal no Brasil. No caso de algum Estado não dar cumprimento à decisão da Corte, esta, de uma maneira especial, com todas as recomendações pertinentes, faz um relatório e encaminha, então, à Assembleia Geral da OEA para para as necessidades, ou, enfim, para que a OEA tome as providências necessárias. Então, aí se transforma em político. Bom, gente, fica muito claro, que, malgrado os horrores cometidos, o século XX nos legou um direito internacional muito humanista, na medida em que foi concedendo uma maior proteção aos indivíduos e, consequentemente, um posicionamento mais central em suas preocupações e tutelas. Esta mudança do direito internacional foi vital para a afirmação dos direitos humanos, pois o indivíduo que sofre alguma violação desses direitos e liberdades e que tenha dificuldade de obter a tutela e a proteção no seu próprio Estado, conta agora com sistemas internacionais de justiça, sendo um deles o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e aqui nos referimos especificamente a uma corte internacional. É, sem dúvida, uma grande evolução para a humanidade, um grande avanço, é uma garantia extra na proteção e na afirmação dos direitos humanos. Contudo, justamente por sua fenomenal importância, por entender que a existência e a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos é vital para a proteção dos direitos humanos, eu tenho algumas angústias, algumas preocupações que quero expor aos senhores a partir de agora. O Pacto de São José expressa a Convenção
Interamericana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, expressa, nos seus artigos 61 a 65, a competência da Corte. Isto é, em quais os casos a Corte poderá dizer o direito. No item 3 do artigo 61, está claro e expresso. A Corte tem competência para reconhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta convenção que ele seja submetido, desde que o Estado tenha reconhecido ou reconheça a competência. É a convenção, portanto, quem dá o norte, quem dá a matéria que pode ser apreciada pela Corte. Ou seja, a sua competência, a competência da Corte, está atrelada aos direitos e às liberdades previstas na convenção. Pois bem, ao ratificar a convenção e reconhecer a competência da Corte, os Estados assumiram o compromisso de submeter-se à jurisdição desta para eventual violação destes direitos e liberdades ali estabelecidos. Vejam, senhores, o caso do Brasil. Veja o caso do Brasil. Em 3 de dezembro de 1998, o Congresso Nacional Brasileiro, através do Decreto Legislativo 89, assim expressa: aprova a solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação e aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do reconhecimento. A seguir, em 8 de novembro de 2002, o Poder Executivo brasileiro promulga um decreto, é o decreto 4.463, onde expressa o seguinte: considerando que o Congresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo 89, solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção, decreto executivo, é reconhecida como obrigatória de pleno direito e por prazo indeterminado a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 69 e para os fatos posteriores a dezembro de 98, quando foi publicado o nosso decreto legislativo. Pessoal, eu dei um certo destaque, ou tentei dar, ao fato de que o Brasil, assim como os demais Estados-membros que ratificaram a Convenção, reconheceram a competência da Corte, e reconheceram, nem todos reconheceram, mas aqueles que reconheceram o fizeram segundo o item 3 do artigo 61, isto é, reconhece a competência da Corte para julgar violações de direitos e liberdades previstos nesta Convenção. Pois bem, senhores, atualmente, levando em consideração alguns últimos casos que foram julgados pela Corte, é visível, é absurdamente visível, um movimento no sentido de alargar a competência para matérias que, a priori, não estavam previstas quando da ratificação da mesma pelos Estados-membros. Se os senhores hoje acessarem o site da Corte, acessem o site da Corte depois, verão o seguinte, lá está em destaque: a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão jurisdicional autônomo que tem sede em São José, Costa Rica, cujo propósito é aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos e de outros tratados de direitos humanos. Que outros tratados? A sua competência restringe-se aos casos relativos à interpretação e aplicação da Convenção. Que história é essa de outros tratados?
E mesmo na aplicação da convenção, a Corte vem estendendo o rol de direitos justiciáveis perante o sistema interamericano de direitos humanos. E esta ampliação da sua competência passa a permitir a condenação dos Estados por violação de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Ocorre que esses direitos, pessoal, que estão previstos lá no capítulo 3 da Convenção, o capítulo 3 refere-se a direitos econômicos, sociais e culturais. Primeiro, não há nenhuma menção a questões ambientais. E ali se projeta um desenvolvimento progressivo, o que, aliás, está expressamente estabelecido no artigo 26 da Convenção. O artigo 26 diz o seguinte: os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente na área econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem de normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. Gente, está muito claro que trata-se de normas programáticas. Esta nova visão da Corte, na verdade, começa em 2017, com o caso Lagos del Campo versus Peru. Neste julgamento, a Corte responsabilizou a República do Peru por violação a direitos relativos à estabilidade laboral, a partir de uma construção interpretativa do artigo 26. Agora, em 2020, a Corte divulgou a sentença de um caso chamado Comunidades Indígenas, membros da Associação Laca Oñat versus Argentina. A corrente majoritária do tribunal reiterou as interpretações anteriores, lá do caso Lá del Campo, para responsabilizar a Argentina por violação dos direitos ao meio ambiente equilibrado, à alimentação adequada, à água e ao direito de participar da vida cultural. A Corte, por sua corrente majoritária, reiterou a importância da proteção dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais e a necessidade de incluí-los como direitos que podem ser violados e que o sistema interamericano deve proteger, tendo como fundamento a tese da interdependência e da indivisibilidade dos direitos humanos. Bom, é claro, gente, que existe uma posição contrária na própria Corte, uma corrente minoritária que se posiciona contrária a esta ampliação dos direitos e da competência da Corte, portanto. Defende essa corrente, que é minoritária, que os Estados não ratificaram a Convenção nos termos que a Corte os está condenando. Portanto, não teria a Corte competência para pronunciar-se sobre tais direitos. Gente, como o meu tempo é limitado, vamos deixar para debater mais tarde, eu só não posso deixar de lembrar, e faço questão de lembrar, a importância do sistema interamericano de direitos humanos. Está aí, decorreram, por exemplo, da comissão, inúmeras e excelentes políticas públicas. Da Corte, brilhantes sentenças para a afirmação e a concretização desses sagrados direitos. É justamente por defender arduamente os direitos humanos, por acreditar neles, por entender que não pode haver justiça, não há cidadania, não há paz sem direitos humanos, é que eu me preocupo profundamente com este novo, ou com este posicionamento da Corte. É claro que a Corte tem que evoluir, os direitos devem ser ampliados, todos os direitos devem ser protegidos, eles são indivisíveis, e é claro, não há hierarquia entre eles.
Entretanto, estamos tratando de um tema muito, extremamente delicado. O que se está julgando são atos, ações, políticas públicas, ou a falta delas, dos Estados, no momento de uma grande transformação global. Desde o 11 de setembro, surgiu uma nova ordem mundial. Os próprios direitos são questionados, são relativizados. Nos últimos anos, na Europa, Estados Unidos, no Brasil, surgem governos liberais. A xenofobia, o nacionalismo ressurgem, com ideias liberais de economia, lucro e desenvolvimento acima de tudo. A soberania dos Estados ganha nova relevância. Está muito claro que estamos num período de um retrocesso político-social. E este novo posicionamento da Corte pode pôr em risco todo o sistema de proteção. De uma forma bem objetiva, o problema está no fato de que este movimento pode levar à negação por parte de um Estado em acatar as decisões da Corte, tendo como fundamento a ausência de competência da mesma para julgar tais casos. Isto poderia acarretar um enorme descrédito sobre a eficácia do sistema interamericano para a proteção dos direitos humanos. Gente, um Estado condenado por violar direitos sociais poderá invocar a incompetência da Corte para julgar tal fato, advertir da sua estrita competência, da insegurança jurídica desta decisão, invocar a sua soberania na execução de políticas públicas e, assim, desacreditar todo um sistema. Desculpem, eu não sei se eu me excedi no tempo, acho que estou bem em cima da hora, mas é óbvio, gente, que trata-se de um tema extremamente importante e precisamos, sim, buscar soluções. Uma solução para a garantia incondicional dos direitos humanos, sem impor hierarquia, sem divisão, mas que seja de uma forma incontestável. Este novo posicionamento da Corte de ampliar a sua competência, que talvez mais tarde, num debate, eu possa tentar justificar por que isso está ocorrendo, isto, de alguma forma, pode haver objeção por parte dos Estados, posto que estamos tratando de atos de soberania, jus imperi, atos de império de um Estado. E se ele não atribuiu à Corte competência para julgá-lo, a Corte, nessas interpretações, estaria extrapolando a sua competência. Vamos deixar o colega Agostinho falar e, por qualquer coisa, voltamos, então, mais tarde para o debate. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por me ouvirem. Dr. Litton, obrigado. Bem, então, nós gostaríamos de agradecer, né, a excelente explanação do Dr. Clóvis, né, e, de imediato, então, vamos passar a palavra ao Dr. Agostinho Henrique Martim. Quando quieras empezar, Agostinho. Vamos ver aqui. Agostinho. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, no podía poner el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco mucho la invitación que se me ha cursado para compartir esta conversación, para participar en este evento. Es un gusto, profesor Clóvis, conocerlo y compartir con usted este diálogo. Y muchas gracias por la invitación, en particular a Micheli, con quien es un gusto reencontrarme, así sea por este medio. Voy a entrar entonces en materia y pido disculpas por no hablar portugués. Espero que no sea un problema. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante, muy clara la exposición que me precedió y creo que es una buena oportunidad para entrar en diálogo sobre esta materia. Yo, precisamente, mi intención era destacar el cambio jurisprudencial y examinarlo un poco, el cambio jurisprudencial que ha señalado el profesor Clóvis
respecto a la decisión de la Corte en el caso Lagos del Campo en 2017, hace ya 3 años, donde la Corte pasó de varios años desde su primer caso contencioso, que fue en el 87 u 88, hasta el año 2017, un periodo donde no se pronunció explícitamente sobre derechos sociales en casos contenciosos, con la excepción de una decisión de 2015 que aplicó directamente el Protocolo de San Salvador, un instrumento aparte, pero básicamente no se había pronunciado la Corte sobre derechos sociales hasta el año 2017, donde surge esta decisión en el caso Lagos del Campo, y luego, a partir de esa decisión, ha habido un aumento considerable de pronunciamientos y de litigio en materia de derechos sociales en el tribunal. Entonces, yo quería hacer algunas referencias, un poco para ordenar la exposición, primero sobre el cambio jurisprudencial en sí, es decir, sobre, digamos, un poco transmitir la visión que puedo tener por trabajar en el tribunal sobre los cambios jurisprudenciales que se producen. Luego una reflexión sobre los derechos sociales en sí mismos y luego analizar en qué medida hubo un cambio jurisprudencial y en qué medida no lo hubo. Es decir, cuáles son los puntos de continuidad con la jurisprudencia precedente y cuáles son los puntos de quiebre o de ruptura o de cambio. ¿Qué es lo que permanece y qué es lo que se ha modificado? Entonces, para empezar, yo quisiera señalar que los cambios jurisprudenciales en la Corte Interamericana, y asumo que esto es común a otros tribunales también, a otras sobre todo pensando en altas cortes o en tribunales constitucionales, se producen, por una parte, evidentemente a partir de los casos que la Corte conoce. Sin embargo, no solamente a partir de los casos, es evidente que la Corte ha conocido casos con anterioridad al 2017, donde la materia de derechos sociales estaba presente. Sin embargo, no había condenado a los estados por violaciones a derechos sociales. Entonces yo creo que los cambios se producen a partir de los casos, pero se producen en un contexto. Ese contexto, creo que ese contexto en la región y a nivel universal también, podemos verlo signado, por una parte, por una creciente constitucionalización del derecho internacional. A partir de las décadas del 80, 90, 2000, los estados latinoamericanos de diversas maneras fueron introduciendo, con diversas técnicas legislativas, de alguna manera una recepción del derecho internacional, ya sea dotándolos de la misma jerarquía que la Constitución, o de una jerarquía superior a las leyes. Hay diversas técnicas. Por otra parte, asimismo, el derecho internacional ha ido también nutriéndose cada vez más de normas propias de derechos humanos. Es decir, los temas de derechos humanos o de derechos fundamentales, por buscar otra denominación, que antes podían estar restringidos a las constituciones, cada vez más, por supuesto desde el año 48, desde la Declaración Universal hacia esta fecha, pero creo que en los últimos tiempos es cada vez más abundante la cantidad de instrumentos obligatorios y no obligatorios que hay respecto a materias de derechos humanos. Y en particular, respecto de derechos sociales, también se da un mayor desarrollo del derecho internacional de diversas formas. En el ámbito, y esto me refiero no solamente a tratados o a instrumentos, sino también a una institucionalidad que se ocupa de cobijar o de proteger estos derechos. Por ejemplo, en el ámbito americano, a partir de 2010, se puso en funcionamiento el grupo de trabajo para evaluar los informes que presentan los estados respecto del Protocolo de San Salvador sobre derechos sociales. Creo que es a partir de 2013 que el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene la facultad, o está ejerciendo ya la facultad de conocer peticiones individuales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene desde hace poco tiempo, relativamente, tiene una relatoría sobre derechos sociales. Entonces, es cada vez más el desarrollo de instrumentos y órganos de protección respecto a los derechos sociales. Y creo que, en general, más allá del derecho internacional, a nivel jurídico, incluso interno, también son cada vez más las experiencias de litigio en temas de derechos económicos, sociales y culturales, por vías de amparo, de acciones de tutela, digamos, de diversos tipos de acciones jurídicas que han ido buscando la forma de tutelar estos derechos. Entonces, creo que la jurisprudencia de la Corte, el salto que ha dado la jurisprudencia de la Corte, se produce en ese marco donde hay, por decirlo así, un empuje hacia la protección de los derechos sociales. Desde luego, esto no es algo que en modo alguno incida en forma directa desde el punto de vista jurídico. Es decir, los instrumentos que aplica la Corte son esencialmente los mismos ahora que los que existían hace algunos años, cuando la Corte no declaraba violados los derechos sociales. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que la Corte va decidiendo a partir de casos y que el cambio jurisprudencial es en algún punto buscado por el propio sistema. No me refiero al cambio jurisprudencial puntualmente en materia de derechos sociales, sino en general. Hay sistemas jurídicos, como por ejemplo el que rige en mi país, en Argentina, donde, por ejemplo, los jueces o digamos, quienes integran el Poder Judicial duran en sus funciones en forma permanente hasta que cesen simplemente porque se retiran, porque cumplen una edad y se retiran, o porque por algún motivo son expulsados de sus funciones, pero en principio tienen una permanencia que no está acotada temporalmente. Esos sistemas buscan preservar la interpretación del derecho de los cambios políticos. Otros sistemas que siguen varios tribunales constitucionales y que también sigue la Corte Interamericana, es el de una renovación periódica de sus integrantes, que tienen un amplio grado de permanencia, un tiempo prolongado de permanencia, pero que cambian. Y ese cambio, ya sea que haya sido explícitamente un fenómeno expresamente buscado o no, lo cierto es que ese cambio en los integrantes de la Corte también posibilita que el sistema vaya adaptándose, la interpretación del derecho vaya adaptándose también a la evolución histórica y política que se sucede, ya sea depende del tribunal al interior de un Estado o en el ámbito internacional. Con esto no quiero decir que los tribunales tengan que estar, por supuesto que no, incididos directamente por la política, porque eso estaríamos hablando de tribunales que no son independientes, pero sí de un grado de adaptación a la evolución del derecho y de las circunstancias existentes. Entonces, el cambio de jurisprudencia también se explica, como lo ha notado también el profesor Clovis, que hay una minoría respecto de la jurisprudencia de los derechos sociales. Bueno, también se explica en un punto por el cambio de jueces y porque se ha conformado en determinado momento, que fue en el año 2017, pero pudo haber sido algunos años antes o algunos años después, pero se ha dado una coyuntura, de acuerdo a los casos que conoció la Corte y a las personas que en este momento y desde 2017 integran el tribunal, donde se dio finalmente una coyuntura favorable a dar un paso hacia la protección directa de los derechos sociales. En esto también tengo que decir, como espectador interno, digamos, porque trabajo en el tribunal, que digamos que las decisiones de la Corte, como digo, van obedeciendo a casos y no hay como tal una agenda preestablecida donde la Corte dice, bueno, a partir de ahora vamos a esperar que llegue un caso de derechos sociales para fallar de tal manera, sino que se da en buena medida coyunturalmente. Con esto no quiero decir que no haya reflexiones al respecto, que no haya una evolución que tenga que ver con posicionamientos de los jueces y demás, pero
pero muchas veces yo siento que desde afuera hay mucha especulación o indagación de por qué la Corte en este momento y no un poco antes, sino un poco después, y creo que eso tiene que ver más con una cuestión coyuntural. Bueno, eso un poco para enmarcar el cambio jurisprudencial que se ha dado. Ahora quería referirme un poco en qué medida este cambio jurisprudencial es realmente un cambio, ha sido realmente un cambio. Desde luego hay un aspecto evidente que no es menor, y no es menor por los importantes motivos que ha expuesto el profesor Clovis. Hay un cambio que es evidente. Antes la Corte no condenaba por derechos sociales y ahora sí lo está haciendo. Ahora bien, más allá de la denominación jurídica que se utiliza o del artículo de la Convención que se utiliza o del nombre del derecho que se utiliza para condenar a un Estado, que no es menor por los motivos que se exponían y por los que voy a señalar también, más allá de eso, lo cierto es que la materia social en el ámbito de la jurisprudencia de la Corte tiene un largo camino previo que ya ha sido recorrido. Es decir, la Corte creo que prácticamente en toda su historia ha sido sensible a la cuestión social, aún sin declarar violados los derechos sociales como tal. Entonces, creo que esto obliga a una reflexión muy breve, porque sería materia de una conversación aparte, pero una reflexión sobre qué es lo que estamos entendiendo por derechos sociales. Entonces, desde luego, desde el punto de vista del derecho internacional y específicamente del derecho internacional americano, hay claramente tratados que hablan de derechos económicos, sociales y culturales, como es el Protocolo de San Salvador. Entonces, desde un punto de vista de régimen positivo, hay un instrumento que define cuáles son los derechos sociales. Ahora bien, desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista, si se quiere, conceptual o teórico, la distinción no es tan clara. Entonces, sobre esto hay mucha doctrina, sobre la cual tampoco soy particularmente experto, pero sí puedo decir que una forma de ver los derechos sociales es cuando la estructura obligacional del derecho, cuando la obligación se relaciona con una prestación, con una conducta activa, con una obligación activa o con una prestación directa. Entonces, los derechos sociales serían aquellos que tienen como contrapartida un deber de acción positiva. Esta forma de entender los derechos sociales creo que no es, si bien da una idea aproximada, creo que no es del todo útil para identificar o para distinguir, mejor dicho, los derechos sociales. Porque finalmente vemos que hay derechos civiles y políticos que también tienen prestaciones positivas, que también tienen obligaciones de hacer. Incluso podría decirse que prácticamente todos los derechos, sean derechos económicos, sociales y culturales o civiles y políticos, se corresponden tanto con obligaciones de hacer como de no hacer. Entonces, esta distinción no es del todo útil. Para poner un ejemplo, es decir, ¿por qué cuando hablamos del derecho a la salud y, por ejemplo, de la prestación de un servicio médico o de que la gente tenga acceso a un profesional de la salud que lo pueda atender, estamos hablando de un derecho social, pero cuando hablamos de que las personas tengan acceso a un profesional del derecho para que los asista en un juicio penal, no estamos hablando de un derecho social, sino que estamos hablando del derecho de acceso a la justicia o de garantías judiciales. Entonces, parecería que no hay una distinción de esencia o de estructura obligacional. Lo que sí puede haber es una, creo yo, y siguiendo a autores como Abramovich y Curtis, que han escrito sobre esto ya hace varios años, los derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, tienen una variada gama de obligaciones, y en todo caso los derechos sociales tienen una mayor proporción de obligaciones positivas. Se caracterizan o tienen digamos, de todo ese conjunto de obligaciones, son más las que son obligaciones de hacer u obligaciones positivas. Entonces, creo que incluso dentro de este grupo pueden distinguirse algunos aspectos donde la obligación positiva va a implicar directamente una prestación, directamente proveer
un bien o un servicio que pueda tener un contenido económico, porque también es una obligación positiva, por ejemplo, fiscalizar o regular alguna materia. Y en ese sentido, por ejemplo, los estados tienen también que regular, por ejemplo, un sistema electoral. Y ahí implica una acción afirmativa, desde una acción positiva. Desde ese punto de vista, los derechos políticos requieren, evidentemente, acciones positivas del Estado, acciones de hacer, para que puedan materializarse. Las personas no van a sufragar a votar por presidente en el aire. Necesitan un sistema, necesitan una estructura institucional para poder hacerlo. Y así sucede con muchos derechos. Pero entonces creo que lo que puede caracterizar a los derechos sociales es, o caracterizarlos en mayor medida, es el hecho de que haya una prestación positiva. Y entonces podemos llegar a una definición útil de derechos sociales cuando identificamos esas acciones, esas obligaciones de hacer, y además vemos que ese derecho en el régimen positivo está inserto en un, como en este caso que estamos hablando del sistema interamericano, en un cuerpo normativo que lo caracteriza como derecho social. En ese sentido, vemos que en el sistema interamericano existen, como se señalaba antes, por una parte, bueno, existen varias normas, pero que otorguen competencia a la Corte Interamericana. Vemos que está el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, que es adicional a este instrumento. El Pacto de San José contiene el artículo 26, que es un artículo cuya interpretación ciertamente es compleja y ciertamente ofrece miradas disímiles, y el Protocolo de San Salvador da competencia puntual a la Corte respecto de dos derechos específicos, que son el derecho a la educación y el derecho al trabajo en lo que tiene que ver con la libertad sindical, puntualmente. Entonces, los derechos sociales que podemos considerar comprendidos en la protección son los que se pueden desprender de estas dos normas. Sin embargo, se trata de la diferencia de régimen jurídico entre los derechos sociales y los derechos civiles y políticos. Como yo la entiendo, y esto es una opinión puramente personal, no es que surja directamente de la jurisprudencia de la Corte, pero entiendo que la diferencia de régimen jurídico es una diferencia en el régimen de la responsabilidad, no tanto de las obligaciones. Porque si uno observa el artículo 26 de la Convención Americana, está en la primera parte del tratado, y por lo tanto rigen respecto del artículo 26 los artículos 1 y 2 del Pacto de San José, que son las obligaciones de respetar y garantizar los derechos. Aquí puedo advertir algún matiz o alguna diferencia que tal vez podamos conversar después, pues entiendo que los derechos sociales, que por supuesto es toda una discusión cuáles son los derechos sociales o si se pueden encontrar derechos sociales en el artículo 26, pero en su caso, lo que sea que se desprenda de ese artículo 26 no solamente está sometido al régimen de progresividad, sino que también está sometido a las obligaciones de respeto y garantía que surgen de los artículos 1 y 2 del Pacto de San José. Por otra parte, si pensamos en los derechos civiles y políticos, también respecto de los derechos civiles y políticos hay un deber de progresividad. Si ustedes observan el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 41, si no recuerdo mal, señala que la Comisión Interamericana hará recomendaciones para que los estados avancen progresivamente en la satisfacción de los derechos humanos. Estos no son los términos puntuales, pero sí la palabra progresivamente, respecto de todos los derechos humanos. Entonces, en términos sustantivos, los estados tienen que progresar o avanzar en la satisfacción de los derechos humanos, tanto respecto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuál es entonces la diferencia? Creo que la diferencia es en el régimen de la responsabilidad, en el régimen de lo que es exigible, lo que es demandable, por ejemplo, en un caso contencioso. De esa manera, mientras un Estado, de acuerdo a las circunstancias, podrá excusarse por no tener hospitales de determinada complejidad o acceso gratuito a salud en determinados aspectos respecto a toda la población o en todos los sectores de un país, nunca va a poder excusarse por no tener
el servicio de justicia o no posibilitar el acceso a la justicia de las personas. Es decir, básicamente las obligaciones son las mismas, pero en un caso, pongamos por caso del acceso a la justicia, no hay excusa válida, y en el otro caso, el de los derechos sociales, puede haber algún tipo de excusa que tenga que ver con la falta de recursos o con el diferimiento en el tiempo de la consecución de los objetivos, donde cada vez más las personas vayan accediendo a gozar o a disfrutar plenamente de esos derechos. Por supuesto, esto no priva a los derechos sociales de un contenido exigible. Esto lo ha señalado no solamente la Corte Interamericana, sino el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. No me voy a detener en esto porque quiero llegar a la jurisprudencia de la Corte en los minutos que me quedan, pero sí señalar que, de acuerdo al derecho internacional, y no solamente por el cambio de jurisprudencia de la Corte, hay diversas obligaciones exigibles inmediatamente en temas de derechos sociales. Entonces quiero ir, en el tiempo que queda, a ver cómo ha sido esta evolución de la jurisprudencia. En términos sustantivos, qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no ha cambiado. Creo que, para ponerlo en términos gráficos de alguna manera, creo que podemos decir que la Corte siempre se ha pronunciado sobre derechos sociales. Y entonces podemos distinguir, si se quiere, una jurisprudencia o una línea jurisprudencial implícita en temas de derechos sociales, donde la Corte no llama a los derechos sociales como tal, no les pone ese nombre, pero aborda problemáticas que son propias de los derechos sociales, y una jurisprudencia que podríamos denominar explícita, a partir de 2017 o de 2015, o con la excepción de un caso en 2015, donde la Corte aborda los derechos sociales en tanto tales, con ese nombre, y haciendo un vínculo con normas que directamente se refieren a derechos sociales. Pero entonces podemos buscar diversos ejemplos donde podemos comparar esta jurisprudencia implícita o esta jurisprudencia tácita, por decirlo de alguna forma, con la jurisprudencia expresa. Un primer caso que hay que señalar, que creo que es donde la Corte ciertamente no se pronunció sobre derechos sociales, ni era un caso sobre derechos sociales, es el caso de los niños de la calle, el caso Villagrán Morales y otros, decidido en 1999. Este caso es relevante porque en el mismo, que trataba sobre violaciones al derecho a la vida, pero la Corte hace una mención sobre el derecho a una vida digna, interpreta el artículo 4 de la Convención, que tiene que ver con el derecho a la vida, para señalar que cuando el Estado vulnera derechos, en este caso de niños de la calle, es decir, de niños en situación de vulnerabilidad y pobreza, y vulnera gravemente sus derechos, hay una suerte de doble vulneración, porque primero el Estado los priva de los medios para acceder a una subsistencia o existencia digna, y después, sobre esa base ya viola sus derechos, en este caso por violaciones directas al derecho a la vida. Pero de alguna manera con esta sentencia la Corte se mete de lleno en el Estado social, aunque no lo diga con esas palabras. De una vez le dice a los Estados que tiene que hacer algo que tienen que hacer algo en materia social, que los derechos humanos, incluso los civiles y políticos, no están contaminados, por decirlo de alguna manera, de la materia social, no están aislados de su dimensión social. Luego, en la materia explícita de derechos sociales, digamos, la Corte había rehusado abordar el artículo 26. Entonces, un primer antecedente importante es el caso 5 pensionistas, que si no me equivoco es del año 2003, y en esa decisión que tenía que ver con el acceso a pensiones, a un régimen de jubilación, la Corte resolvió el problema por vía del derecho de propiedad y analizando el acceso a la justicia o las garantías judiciales. Entonces determinó que, digamos, que las afectaciones a estos pensionistas en cuanto al cobro de sus pensiones se vinculaban al derecho de propiedad. Y el caso fue resuelto de esa manera. Ahora bien, luego, en el caso
en casos posteriores, ya en esta época donde la Corte ya aborda directamente los derechos sociales, la Corte digamos, de alguna manera reiterado esta jurisprudencia, pero ha agregado el señalamiento, por vía del artículo 26, de que la falta en el cumplimiento de decisiones judiciales, la Corte ha abordado casos similares, implican no solamente una violación al derecho de propiedad y al derecho de acceder a la justicia, sino también, como tal, al derecho a acceder a una jubilación. Podemos ver también esta evolución con el derecho al trabajo. Por ejemplo, en el caso Baena-Ricardo contra Panamá, un caso decidido en 2001, la Corte protegió la libertad sindical, que en ese caso había sido vulnerada porque se había cesado en el trabajo a ciertas personas luego de reclamos sindicales y de protestas. Entonces, la Corte protegió la libertad sindical a partir del artículo 16 de la Convención Americana, que protege el derecho a la libertad de asociación, y ordenó como una medida de reparación el pago de salarios caídos. Entonces aquí vemos que no solamente en cuanto al sustento normativo, sino que también en lo que la Corte directamente ordena, hay un derecho prestacional que está siendo protegido, aún sin hablar de derechos sociales. Entonces vemos, por ejemplo, que en comparación, el caso Lagos del Campo vuelve a tratar sobre una materia sindical que en el caso se llamó así porque había una figura propia en ese régimen jurídico, pero esencialmente era una cuestión sindical, una persona que por la defensa de derechos de los trabajadores, por expresiones que había proferido, que había dado, es cesada en su trabajo. Entonces la Corte determina una violación a la libertad sindical, a la libertad de asociación, mejor dicho, al artículo 16, al igual que en el caso Baena, pero ahora sí, la Corte declara una afectación a la estabilidad laboral bajo el artículo 26 de la Convención Americana. Y en ese caso, paradójicamente, no se ordenan como medidas de reparación aspectos prestacionales propios de los derechos sociales. Entonces vemos que en el caso Baena sí se ordenó una medida que tenía que ver directamente con los salarios, y en el caso Lagos del Campo, que es donde la Corte se pronuncia sobre derechos sociales, esto no se ordena. Entonces aquí tenemos como que, por una parte, en el caso Lagos del Campo se le pone el nombre de derecho social, se hace alusión directa a un derecho social, pero la solución jurídica concreta, la pretensión que se satisface o la medida de reparación, la orden concreta que se da al Estado, no difiere tanto de lo que se hacía antes de este cambio jurisprudencial. Tenemos otros ejemplos en el mismo sentido. Simplemente, no me quiero extender, pero simplemente menciono la cuestión indígena, que también mencionó el profesor Clovis, donde tenemos varios casos previos al caso Laca Honat, que fue decidido en este año, en 2020, varios casos previos, como por ejemplo el caso Saguayamaxa contra Paraguay o Yaque Axa, donde la Corte aborda el tema de la propiedad colectiva o la propiedad comunitaria de pueblos indígenas, pero en esos casos la Corte advierte también, dadas las circunstancias propias de esa materia, de esos casos, que a partir de la privación de los pueblos indígenas al disfrute de su propio territorio, habían existido también consecuencias que tenían que ver con aspectos sociales o propios de los derechos sociales, como por ejemplo acceso a alimentación, acceso a agua, y en ese sentido, por ejemplo, en el caso Saguayamaxa, ordenó directamente la Corte al Estado paraguayo la provisión de agua potable, la provisión de alimentación, incluso medidas que tenían que ver con garantizar el funcionamiento de una escuela que existía en ese lugar para la atención de las personas o para la provisión del acceso a la educación de personas pertenecientes a estas comunidades indígenas. Todo esto a partir del artículo 21, es decir, a partir del derecho de propiedad. Sin embargo, en el caso Laca Holland, ya después del cambio jurisprudencial, en este caso es un caso sobre Argentina, el primer caso que llega a la Corte en materia indígena que tiene que ver con la Argentina. En este caso, la Corte advirtió que a partir de la privación del derecho de propiedad,
los pueblos indígenas o las comunidades indígenas que fueron víctimas en este caso, habían visto menoscabado su propia forma de procurarse alimentación, habían visto disminuido o mejor dicho, vulnerado o se había afectado el medio ambiente en el que ellos estaban. Entonces, había existido, por ejemplo, un proceso de deforestación, de pérdida de recursos naturales, forestales y animales, que a su vez impedía la alimentación de acuerdo a sus propias costumbres. Y entonces, en ese caso, la Corte, por una parte, determinó violado, como en los casos anteriores, el derecho de propiedad, pero en forma independiente encontró también violaciones a los derechos a la alimentación, al medio ambiente sano, a la identidad cultural o participación en la vida cultural y al acceso al agua. Entonces, claro, finalmente lo que se ordenó en este caso y lo que se decidió en este caso no es tan distinto de lo que se había decidido antes. Y si ustedes observan este caso, la Cajonat, digamos, el caso fue decidido por 6 integrantes de la Corte, porque el juez Zaffaroni, por ser de nacionalidad argentina, no intervino. Entonces, el caso resultó, en cuanto a la aplicación de los derechos sociales, o del artículo 26, resultó empatado 3-3, es decir, 3 jueces se oponían a la aplicación del artículo 26, por lo menos en los términos en que quedó en la sentencia, y 3 jueces, inclusive la presidenta de la Corte, estuvieron a favor, y por eso la sentencia salió de esa manera, pero ciertamente hubo un debate bastante álgido sobre esta materia. Pero si ustedes observan los votos, de los 2 jueces que votaron en contra de la aplicación del artículo 26, perdón, de los 3 jueces que votaron en contra de la aplicación del artículo 26, 2 igualmente votaron a favor de las medidas de reparación que tienen que ver con el acceso al agua y alimentación. Entonces, de alguna manera, hay una mayoría de 5 jueces que entendía que, ya sea por vía del derecho de propiedad o por vía de los derechos sociales, cabía ordenar al Estado lo que se ordenó, que es la realización de estudios para adoptar acciones para proveer agua y para proveer alimentación, esencialmente, y para impedir o para remediar la forestación en la zona. Y solamente un juez, el juez Biogrossis, se opuso tanto a las medidas de reparación como a la declaración como tal de la violación de los derechos sociales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay ciertamente una continuidad en la jurisprudencia y una ruptura. Hay una continuidad en el sentido de que la materia social venía abordándose desde antes, y hay una ruptura o un cambio, que la Corte lo ha dicho explícitamente, no en el caso Lagos del Campo, pero sí 2 sentencias después, con todas las letras dijo que hubo un cambio jurisprudencial, y el cambio jurisprudencial está en el sustento legal para el abordaje de esta materia social. Ahora bien, este cambio jurisprudencial, solamente, creo que ya estoy con el tiempo, pero tomo un minuto para cerrar con estas ideas. Una pregunta, que es lo que se ha preguntado el profesor Clovis, es si este cambio jurisprudencial está justificado o no. El debate sobre la aplicación del artículo 26 ha sido como el debate central en el ámbito muy propio del sistema interamericano respecto de los derechos sociales. Creo que para alguien que esté fuera del sistema interamericano, o que su punto de interés sobre los derechos sociales exceda o sea más amplio que el sistema interamericano, este debate sobre el artículo 26 le parece un debate muy doméstico, muy propio del ámbito muy particular del sistema interamericano. Pero es un debate que ha atravesado la jurisprudencia y la doctrina desde siempre. Hay posiciones como las que expresó el profesor Clovis y posiciones diversas. Básicamente la posición diversa la condensaría señalando que, por una parte, el artículo 26 está dentro de la primera parte de la Convención, sobre el cual la Corte tiene competencia. Por otra parte, el artículo 26 refiere explícitamente a derechos, por lo cual, de alguna manera, eso obliga al intérprete a entender que ahí hay derechos. Luego hay una referencia a la Carta de la OEA, y entonces yo entiendo que hay como una obligación del intérprete de la Convención Americana de ver cuáles son los derechos que se desprenden de la Carta de la OEA. Y por otra parte, estos derechos también han sido entendidos a partir de otras normas del derecho internacional,
pero esto no ha llevado a que la Corte ejerza su competencia sobre tratados sobre los cuales no tiene competencia, porque la interpretación de la Convención Americana a partir de otros instrumentos es algo que la Corte ya venía haciendo también en otras materias y que entiendo que ha sido relativamente pacífico, si bien todo es materia opinable, pero ha sido pacífico. Por ejemplo, respecto de los derechos del niño, que hay una norma muy escueta, muy sucinta, muy breve en la Convención Americana, que es el artículo 19, que es una oración que habla de los derechos del niño. La Corte ha interpretado los derechos del niño a la luz, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos del Niño. De la misma manera, el artículo 26, que por supuesto ofrece mayor complejidad, una vez que se interpreta que existe un derecho a partir de la Carta de la OEA, ese derecho se ha nutrido y se ha entendido, se ha interpretado a partir de otros instrumentos internacionales. Con lo cual tampoco en esto hay un cambio tan radical a lo que la Corte venía haciendo. La otra pregunta, y con esto cierro, ahora sí, es ¿cuáles son las consecuencias prácticas de este cambio de jurisprudencia? Porque ya vimos que en realidad hay puntos de continuidad. Yo creo que estas consecuencias prácticas todavía están por verse. Creo que hasta ahora no ha habido tantas concretamente en lo que la Corte decide en términos sustantivos, en lo que la Corte, en las violaciones que la Corte encuentra y en las órdenes que la Corte da. En el caso Cusculpi-Varal, sí, la Corte hizo un análisis sobre el deber de progresividad, pero en general el resto de los casos que ha abordado directamente sobre derechos sociales se ha basado en las obligaciones de respeto y garantía como lo hacía previamente. Pero yo creo que este avance en la jurisprudencia permite, por una parte, identificar con mayor precisión algunos aspectos propios de los derechos sociales, lo que resulta relevante dado el control de convencionalidad que los estados deben ejercer, es decir, da mayores elementos sobre los derechos sociales. Creo que hacia el futuro, y también dependiendo de los casos que lleguen a la Corte y de cómo sean litigados, creo que en esto hay una corresponsabilidad. Es decir, por supuesto que la Corte es dueña de lo que finalmente dice o no dice en una sentencia. Pero lo que la Corte diga también, la sentencia también es un producto que no surge solamente de la Corte, sino que surge del litigio y de lo que se le plantea a la Corte en el proceso. Creo que los litigantes, a partir de ahora, tienen un desafío de proveer a la Corte argumentos más refinados, más específicos sobre derechos sociales, que permitan una construcción jurisprudencial mayor, por ejemplo, sobre temas de regresividad y no regresividad, los derechos sociales y la ejecución del presupuesto, sobre una serie de la no discriminación en materia de derechos sociales. Creo que hay mucho para avanzar conceptualmente. Y ahora, si esta evolución jurisprudencial continúa, lo que no es algo que haya que asumir, porque la composición de la Corte puede cambiar, porque como este tema sigue siendo muy, muy debatido, creo que se abre una oportunidad para refinar el litigio y para también independizar un poco más la cuestión social o los derechos sociales y no tener siempre que ligarlo a una violación evidente a un derecho civil y político. Con lo cual se abre un panorama interesante y amplio por delante, pero reconozco ciertamente que esto es una materia muy controversial y creo que el profesor Clovis tiene puntos muy, muy fuertes en cuanto a sus dudas u objeciones respecto a esta jurisprudencia. De manera que con esto termino, les agradezco muchísimo la atención, espero que mi español haya sido entendible bueno, me alegro, en portugués, y quedo abierto a cualquier intervención, preguntas y reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Entonces, agora vamos dar continuidade, né? Nós tivemos a possibilidade, através do nosso mestrado aqui da UPF, da nossa, na época, mestranda, né, Michele Pilco, fazer um estágio aí na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao qual agradecemos imensamente, né, ao ministro Pazmino, do Equador, né, amigo nosso, junto com o professor Roberto Viciano, lá da Universidade de Valência. E antes de nós dar continuidade ao Clovis queria falar agora, nós passaríamos só a palavra a Michele, né, para ela se manifestar a respeito um pouco disso também, dessa experiência que ela teve, e depois passamos a palavra ao Dr. Clovis.
O professor Lito me pegou desprevenida, na verdade, né? Boa tarde a todos. Agradeço imensamente pela participação do professor Clóvis, que hoje é meu orientador do doutorado. E aí, professor Clóvis, só manda um abraço para os outros doutorandos da Unisc para não ficarem chateados. E agradeço imensamente o Agostinho também, que foi meu chefe na Corte Interamericana. Eu trabalhei na equipe dele. É uma pessoa extremamente inteligente, né? Então a gente pode perceber que quando ele fala, ele exala assim inteligência, como o professor Clóvis. Eu estou aqui no meio de duas opiniões muito fortes, né? Que é a do professor Clóvis e também a do Agostinho, que ambos têm muitos argumentos e muita carga para poder falar do que estão falando. O professor Litton me perguntou para falar um pouquinho sobre o estágio. Assim, rapidamente, eu fiquei em 2018, do período de setembro a dezembro, então, na equipe do Agostinho, e lá na Costa Rica. Agradeço imensamente ao Agostinho, debatemos muito. É uma das equipes, eu acredito, que mais fala sobre os casos. O Agostinho, ele deixava muito aberto para darmos nossas opiniões sobre os casos, né? Então, só tenho a agradecer. Não vou comentar maiores questões sobre a corte em si, porque o professor Clóvis já falou e o Agostinho também. Então, eu acho que vamos passar novamente a palavra para o professor Clóvis. E se alguém ficar com alguma dúvida quanto a questões de estágio, como fazer a solicitação, depois pode mandar um e-mail, uma mensagem que eu possa estar ajudando também. Pode colocar no chat ali, né, Michele, teu e-mail. Então, nós tivemos a oportunidade em 2008, ocorreu o CONPED, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito do Brasil, um evento aí no Equador. E lá em 2018 nós participamos, né, como ouvintes do julgamento do caso Herzog, né, que envolve principalmente aqui a questão do Brasil. Então, eu até perguntaria, já para iniciar os debates, né, tanto para o Agostinho e para o professor Clóvis, como é que eles veem essa questão da decisão da corte, né, e a aplicação interna nos Estados-membros? Sabemos a questão relacionada à questão do controle de convencionalidade, né? Então, acho que hoje esse é um grande problema que se tem, principalmente em relação aos países, é de dar efetividade às decisões da Corte Interamericana, né? Eu acho que nós temos um problema muito grave, principalmente aqui na questão brasileira, não só no Brasil, mas no mundo em geral, a questão do desrespeito aos direitos humanos, né? Que geralmente, em relação aos estados, as fronteiras são para quem? Para as pessoas. Para os bens de produção e os capitais não há fronteiras. E há um grande desrespeito, principalmente na questão da América Latina, né? Foi falado desse caso, agora um dos últimos casos julgados na corte, né, pelo Dr. Agostinho. Então, eu gostaria de fazer essa provocação, né, aos colegas. Doutor Agostinho, como é que ele vê o cumprimento das sentenças pelo Estado brasileiro? Eu sou suspeito, né? Sou brasileiro. Está por impedido, Clóvis? Doutor Agostinho, primeiro que tu portunholas perfecto, tranquilo, todos te compreendem. Gracias. Como vê você as decisões, o cumprimento das decisões em Brasil? Bueno, ahí sí ya puntualmente sobre Brasil. A ver, le comento, en la Corte Interamericana, institucionalmente desde hace algunos años, se ha conformado una unidad específica para monitorear el cumplimiento de las decisiones. Entonces, yo no integro esa unidad. Por lo tanto, no veo directamente el cumplimiento de las decisiones y en este momento, la verdad que no podría, con fundamentos serios, digamos, hablar sobre la situación de Brasil y sobre el cumplimiento puntual de las sentencias por parte del Estado brasileño. Entonces, sobre ese aspecto tan específico, yo sí le pido me disculpe porque no podría dar una respuesta muy clara, pero sí puedo señalar en términos generales sobre el cumplimiento de las sentencias, no respecto de Brasil, sino respecto del conjunto de los estados,
lo que he podido observar desde la Corte. Y lo que uno advierte es que, contrariamente a lo que tal vez se podría pensar desde afuera, ¿no? Creo que cuando uno se dirige a algún auditorio que está iniciando, o gente que está conociendo el sistema interamericano o el derecho internacional, la pregunta sobre el cumplimiento surge 9 veces de cada 10. Es decir, pero la pregunta es, ¿pero cómo? Pero la Corte, entonces, ¿cómo hace que la sentencia se cumpla? Porque la Corte no es un Estado, no tiene un poder de policía que pueda obligar. Entonces, de buenas a primeras, parecería que el sistema es bastante poco efectivo, como diciendo, bueno, los Estados cumplen si quieren, y si no quieren, no cumplen. Sin embargo, la práctica del sistema, y creo que en esto reside buena parte de su legitimidad, ha mostrado que los Estados suelen avanzar en el cumplimiento de las decisiones. En general, y aquí también inciden cuestiones políticas, eso también es cierto. Hay Estados que en determinado momento, en determinada coyuntura, tienen, por diversas circunstancias, que no me toca valorar o conversar ahora en detalle, pero por diversas circunstancias, o bien se retiran formalmente del sistema, o bien incluso estando en el sistema, tienen una fuerte oposición al mismo. En esos casos, por supuesto, el cumplimiento es difícil, pero no tanto porque lo que la Corte ordena sea de difícil cumplimiento, que a veces también lo es, sino por una cuestión institucional o política. En otros casos, lo que se advierte a medida que los Estados van informando a la Corte periódicamente sobre el cumplimiento, es que en general hay avances y que este cumplimiento tiene un grado distinto, depende del tipo de medida de reparación. Las medidas de reparación que tienen que ver con otorgar sumas de dinero, con las indemnizaciones o el pago de gastos del proceso, en general son cumplidas sin mayor dificultad. También las medidas de reparación simbólicas, por ejemplo, la publicación de la sentencia, la realización de algún acto, de un tipo de acto público y demás, en general también el nivel de cumplimiento es alto. En general, las medidas cuyo cumplimiento cuesta más o se demora más en el tiempo son las que tienen que ver con investigar los hechos violatorios, que a veces esto, aquí sí suele haber algún choque con el derecho interno, muchas veces cuando se ordena la reapertura de procesos penales y demás, esto ciertamente a veces ofrece dificultades, y aunque no haya una dificultad directa jurídica para el cumplimiento, sí es cierto que muchas veces se ordena la apertura de procesos judiciales que tienen ya muchos años de antigüedad, y esto genera dificultades propias del proceso, por ejemplo, para la producción de prueba. Y entonces el avance de estas medidas que se realiza, que uno observa que los Estados lo intentan, lo realizan, a veces se demora. Y por supuesto también lo que tiene que ver con la adopción de legislación o de políticas públicas. Porque claro, aquí el Poder Ejecutivo, que es en general quien tiene a su cargo el cumplimiento de las sentencias o el vínculo con el sistema interamericano en forma directa, depende también muchas veces del Poder Legislativo, y eso tiene sus propios tiempos y a veces demora más. Con todo lo que se advierte es que en general los Estados cumplen. Creo que ha resultado una buena experiencia de la Corte Interamericana tratar ¿cómo decirlo?, de ser la propia Corte la que monitoree el cumplimiento de sus decisiones. En este sentido, la Corte no tiene una práctica de automáticamente, vencido el plazo fijado en la sentencia, si una medida no está cumplida, remitir la decisión a la Asamblea de la OEA, como diciendo, bueno, acá el Estado no cumplió, y entonces la Corte se desprende de la sentencia y la remite a la OEA, se desprende, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, como utiliza este mecanismo. Eso en general es menos efectivo que el hecho de que la Corte, como lo hace en la mayoría de los casos, continúe monitoreando, continúe supervisando la ejecución de sus decisiones, convocando a los Estados a audiencias, a la presentación de informes, audiencias públicas o privadas y demás, y en general esto ha dado buenos resultados para el cumplimiento. Y creo también, no me quiero extender mucho en la respuesta, pero creo también que en el ámbito interno de los países, esto ya no depende de la Corte, no depende del sistema interamericano, pero los propios sistemas judiciales internos
de diversas maneras han articulado medios para compeler al cumplimiento de las decisiones. Por ejemplo, por vía de amparo, por ejemplo, en un caso de mi país, o en unas medidas provisionales que tenían que ver con mi país, sobre cárceles en Mendoza, la provincia de Mendoza, Argentina es un estado federal, al igual que Brasil, la provincia no estaba cumpliendo y se presentó, no estaba cumpliendo con lo ordenado por la Corte Interamericana, y se presentó por vía de amparo, un amparo que llegó a la Corte Suprema de Argentina, que se refirió entonces así a la Corte Suprema a la necesidad de cumplir con las órdenes de la Corte Interamericana. Entonces, creo que hay mecanismos institucionales internos que también se van desarrollando y que van fortaleciendo el cumplimiento de las decisiones. Pero yo creo que aun cuando el cumplimiento absoluto y total de las sentencias, en general, como hay muchas órdenes que da la Corte, eso se demora en el tiempo, en general lo que se advierte es que los estados buscan cumplir y, digamos, no son indiferentes a lo que la Corte ordena, y hay un buen nivel de acatamiento de las decisiones. O doutor Agostinho lembrou uma coisa muito importante, pessoal, que é a questão política e ideológica. Não se pode afastar a política, né? Direitos humanos são eminentemente políticos. Quanto ao cumprimento da Corte, de uma maneira geral, as sentenças são cumpridas, os estados têm tido uma atitude bastante ética no cumprimento das decisões da Corte. Algumas situações extremamente pontuais, por razões políticas, muito sazonais, onde não há o cumprimento. Avançamos, sim, a Corte é um órgão extremamente importante para a efetivação, a garantia dos direitos humanos. De alguma maneira, os estados latino-americanos, apesar de todo o seu passado, né, bastante autoritário, um passado muito questionável contra os direitos humanos, têm tido uma posição bastante ética. De uma maneira geral, cumprimos. No caso brasileiro, como nos demais países, enfrentamos as nossas pequenas dificuldades. Às vezes, são dificuldades difíceis de se levar no processo. Por exemplo, nós temos um caso que não cumprimos integralmente a sentença, é o caso lá da guerrilha do Araguaia, onde o Brasil foi condenado em mais de, se eu não estou equivocado, mais de 30 itens foi a condenação. Praticamente cumprimos quase todos, exceto um, que era revogar a lei da anistia. E pela lógica está certo, gente. Não pode uma lei nacional... Se violar direitos humanos é um crime lesa à humanidade, é uma violação internacional, não pode uma lei nacional anistiar um delito internacional. Muito bem, não pode haver lei da anistia. E essa foi a determinação, e bateu no Brasil, e nosso Supremo diz, não, a lei é constitucional. Nós temos um problema aqui, pessoal, e o problema não é de cumprimento, o problema é político, interno e extremamente complexo. Se os senhores pensarem que nos últimos 20 e poucos anos, o Brasil teve governos mais sensíveis aos direitos humanos, governos, eu diria, mais centro-esquerda, nos últimos 20 anos, e ninguém mexeu na lei da anistia. A verdade é que ninguém quer mexer nisso, nem a direita, nem a esquerda, é uma questão extremamente complicada, já nem é ideológica, é eminentemente política. Ninguém nesse país quer mexer na lei da anistia. Bom, nós temos uma determinação da Corte para revogá-la. A Argentina o fez, se não estou equivocado, o Uruguai o fez, o Brasil não. Mas é um problema e é muito complicado, nós teríamos que discutir e aprofundar muito quanto a isso. Por outro lado, eu tenho um pequeno questionamentozinho quanto a esse caso da anistia, Agostinho. Creio que a Corte poderia e deveria fazer uma reflexão sobre anistia e autoanistia. E tenho que, no Brasil, perdoe os colegas que não pensam assim, me parece que aqui efetivamente tivemos uma anistia. Diferentemente de outros países, onde se tomou poder, se cometeu as maiores atrocidades, se anistiou e pulou fora. Não.
Creio que no Brasil, num determinado momento, isso está muito claro no voto, se alguém quiser, do nosso ex-ministro Eros Grau, onde ele disse que naquele momento histórico o Brasil fez um pacto político, de olhar para frente, de esquecer, não esquecer o passado para não repetir o erro, mas tentar um novo futuro, um novo destino para a nossa nação. E isso é o que está emperrando nós cumprirmos essa decisão, se bem que temos outras ainda não cumpridas, mas o Brasil, de uma maneira geral, tem cumprido, sim. Tem sido bastante ético, tem atendido às determinações, tem feito excelentes políticas públicas por recomendações da Comissão de Direitos Humanos e tem seguido, sim, as decisões da Corte. Avançamos, eu acho que todos nós na América avançamos, assim como avança a humanidade, assim como avançam os direitos humanos. Dá-se 2, 3 passos, vuelve avança um pouco, vuelve, e assim vamos. Todo o meu questionamento, Agustín, é que neste momento estamos num daqueles períodos de um passo atrás. E aqui está a minha preocupação. É normal, é compreensível a mudança de posicionamento, de jurisprudência, e é salutar. É claro que o mundo evolui, nós precisamos evoluir. O meu questionamento quanto à Corte, defendo a Corte sempre, é bastante objetivo e poderia ser até extremamente legalista. É a questão da competência pelo risco que isso pode oferecer ao sistema. Como eu defendo ardorosamente o sistema, a manutenção do sistema, eu não gostaria que esse sistema tivesse em risco. E a Corte, muito despacito, ao ampliar sua competência, não falo em mudar jurisprudência, falo em ampliar competência. Não é assim que se faz direito internacional. Nos últimos tempos, a América Latina tem dado um passinho de novo à la derecha. Algum governo vai dizer, não te dei esta competência, vamos ser legalistas, e vai me colocar em risco todo um sistema. O que fazer? Bom, um novo protocolo, uma nova ratificação, eu também não sei. Quero e desejo que a Corte continue avançando, é ela que garante os nossos direitos, ela que concretiza os direitos, mas que o faça de uma maneira que não permita contestação, que não permita nenhum risco ao sistema. Digas, Agustín. Sí, gracias. Sí, creo que es muy interesante lo que usted señala. Muy interesante y muy cierto, mejor dicho, muy cierto en todos los aspectos. Creo que ciertamente hay un riesgo permanente, digamos, como que parecería que uno va caminando al filo de la cornisa, ¿no? Como un poco, ¿verdad? Un riesgo permanente en cuanto a la legitimidad del sistema. Creo que esto no es solamente en temas de derechos sociales. Usted lo señalaba, por ejemplo, el tema de las leyes de amnistía. Y creo que ciertamente la Corte, tal vez al construir la jurisprudencia, de acuerdo a los casos que se van presentando, puede haber determinado momento, o determinado caso y determinado país que merezcan cierta consideración, pero después esa consideración se transforma en algo demasiado duro, demasiado contundente, que cuando se aplica más adelante a otras situaciones, no resulta tan ajustado. Entonces, eso es un riesgo, y creo que en un punto, digamos, sin hacer una valoración jurídica de la cuestión en este momento, sobre las leyes de amnistía, es un poco lo que puede haber pasado, ¿no? Con la jurisprudencia del caso Barrios Altos y demás, que es muy clara, muy contundente, pero que después hay muchas situaciones que son diversas y que merecerían un análisis. Por ejemplo, usted mencionaba, por supuesto, el caso brasileño, el caso uruguayo, donde la ley de amnistía fue sancionada por un referéndum, fue convalidada por un referéndum, merece también una apreciación distinta. Esto es mi opinión personal. Bueno, igual a mí. Sí. Claro, pero quiero decir, la jurisprudencia de la Corte finalmente la ha tratado
en términos generales del mismo modo. Pero hay que tratar en general, claro. Sí, y después tenemos ahora, que todavía no ha llegado ningún caso directamente a la Corte, pero la situación de Colombia, que Colombia ha generado todo un mecanismo de justicia transicional, muy complejo, muy particular, muy propio, muy avanzado, muy novedoso, que esto en algún momento puede llegar a un caso donde digan, donde esto pueda entrar en alguna tensión con nuestra jurisprudencia. Y bueno, creo que la cuestión es ir buscando, justamente creo que el desafío que tiene la Corte, en general, pero también específicamente en derechos sociales, es buscar una jurisprudencia sólida, pero a la vez dúctil, para que pueda ser útil para casos futuros, que pueda ser adaptable, que no haya que desechar completamente cuando llegue un caso distinto, porque esto haría que pierda legitimidad toda la construcción que se va realizando, y que pueda cumplir ambas funciones, ¿no? Ser muy clara, ser útil, ser concreta, pero a la vez ser adaptable, ser suficientemente ajustada, suficientemente precisa, suficientemente, digamos, ajustada a derecho para casos futuros. Sobre los derechos sociales, yo también entiendo perfectamente el panorama que usted señala sobre los gobiernos que están, que ahora mismo están en la región, en los países de la región, y cómo estos gobiernos pueden no ser muy afines políticamente a la cuestión de los derechos sociales, y que esto pueda generar en algún momento alguna crisis del sistema, ya sea directa o indirecta. Hay que pensar que también que son los gobiernos quienes proponen a los comisionados y a los jueces. Entonces también en algún momento esto puede impactar. Pero sí yo creo que finalmente creo que la preocupación, esto ya es una cuestión intuitiva personal, nada más, pero finalmente cuando ha habido crisis de la Corte o del sistema interamericano con los gobiernos, no ha sido tanto por cuestiones por cuestiones jurídicas muy puntuales, sino porque concretamente lo que se estaba ordenando. Por ejemplo, cuando Perú se ha retirado y después ha vuelto Perú del sistema interamericano a partir del gobierno de Fujimori. Esto no tenía que ver con una cuestión jurídica puntual. O la situación de Venezuela, que se ha retirado de la Convención Americana, se ha retirado del sistema, sin entrar a hacer un juicio de valor sobre Venezuela y su gobierno. Simplemente noto que esto no ha tenido que ver con una cuestión jurídica puntual, específica, o sobre si se aplica tal o cual artículo de la Convención Americana. Entonces, yo espero, digo, en el sentido de esperanza, de deseo, que la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericana en temas de derechos sociales, más allá de que aplique o no el artículo 26 de la Convención y del debate que esto genera en cuanto a la competencia de la Corte y demás, sea lo suficientemente prudente para no ordenar aspectos totalmente irrazonables que generen un rechazo frontal de parte de los estados. Creo que pasa más por esto que por el hecho en sí de cuál norma de la Convención se aplica o no. Y espero que también los estados puedan reaccionar de esta manera, con prudencia también en cuanto al respeto al sistema interamericano. Claro. Adelante siempre. Eu digo, é importante termos a Corte Interamericana, principalmente por esse câmbio que há da política dos estados. Tivemos período de uma influência de esquerda, agora uma influência direita, extrema-direita. Há uma necessidade de fortalecimento da Corte nesse sentido, porque os estados se cambiam muito, não se dá uma estabilidade. E em nosso caso, em Brasil, temos mais de 100 emendas à Constituição brasileira. E, ultimamente, tivemos grande retrocesso social, não só em Brasil, como toda a América Latina, em relação aos direitos sociais. Então, a pandemia, e mesmo antes da pandemia, ha demonstrado essa situação, principalmente o modelo que era vendido de Chile, um modelo neoliberal de sucesso, e que está em uma profunda crise. Então, esse é problema que assola também. E agora vamos ter problema maior que agora está se debatendo no Brasil, principalmente em relação à privatização da água. Já tivemos essas discussões
principalmente em Europa. Houve em duas capitais mundiais, como Berlim e Paris, a privatização, e depois novamente se estatizou. Antes tivemos aqui em La Bolívia, em Cochabamba também, ocorrido a mesma questões. Esse é um problema, principalmente, que vai afetar a dignidade da pessoa humana. Em Brasil, há uma discussão agora de um projeto 3515 sobre o superendeudamento da população. E temos principalmente em relação aos serviços essenciais, que é para a garantia da dignidade. Então, estamos vivenciando um período muito obscuro neste tempo atual, que há uma necessidade, sim, de refortalecimento do Estado constitucional, né? Há uma obra de Hermano Vitali que é intitulada Defender-se do Poder por uma resistência constitucional. Eu creio que cada vez mais as convenções internacionais e também as constituições devem ser respeitadas para se garantir o mínimo à sociedade, né? Não sei se os colegas gostariam de complementar. Teria uma pergunta de um aluno, Rafa Gonçalves, né? Diante de los problemas de alargamento de competência, conforme tem sido hecha pela Corte, qual seria, então, a solução para dar proteção contenciosa, consultiva, mais célere ao meio ambiente no âmbito do sistema interamericano? Professor Liton, deixa eu só comentar quanto ao caso do Brasil que o Agustin referiu, é que a Corte ela possui equipes, né, Agustin? E esse do caso de cumprimento fica com determinada equipe, por isso que o Agustin não comentou. No site da Corte Interamericana tem um dos tópicos que pode analisar é quanto ao cumprimento de sentença. Hoje o Brasil só tem uma totalmente cumprida. Então, cumprimento de sentença apenas. Os demais, como o professor Clóvis falou, pode ter sido a sentença, de alguma forma, efetivada em âmbito interno, mas alguns pontos não, então, por isso, ela não é considerada como ainda... Continua em aberto, né? Exatamente. Perfeito. Agustín, ¿usted ha entendido la pregunta? Sí, sobre la extensión de la competencia. Sí. El medio ambiente. Sí. Bueno, lo cierto es que la Corte ya se ha pronunciado en una opinión consultiva, la opinión consultiva 23, directamente sobre obligaciones relativas al medio ambiente. También en el reciente caso que comentábamos, el caso de la Cajona sobre Argentina, se ha pronunciado directamente sobre el medio ambiente. Ciertamente esta es una materia bien controversial porque como señalaba al inicio el profesor Clovis en su exposición, no solamente el artículo 26 de la Convención Americana no habla sobre medio ambiente, sino que la Carta de la Organización de Estados Americanos tampoco habla sobre medio ambiente. Esto por la época en que la Carta fue adoptada y las reformas fueron adoptadas. Entonces, en esta opinión consultiva, la Corte hizo una interpretación del artículo 26 a partir de las normas de la Carta de la OEA que hablan del desarrollo integral, y entendió que estas normas que hablan de desarrollo integral de los deberes de los estados para proveer el desarrollo integral de sus sociedades, digamos, había que entenderlas a partir de diversos avances en materia medioambiental. Entonces el desarrollo integral debía ser entendido como desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. Entonces, de esta manera entraba la cuestión ambiental como derecho en sí mismo, tutelado a partir del artículo 26. Ciertamente no todos los jueces de la Corte han estado de acuerdo con este entendimiento. Y finalmente esto ha generado también que en un caso contencioso, como ya la Corte lo había dicho en una opinión consultiva, el derecho al medio ambiente fue alegado en un caso contencioso y finalmente la Corte decidió una violación al derecho al ambiente. Ahora bien, para ir a la pregunta concreta, la forma de evitar que esto sea por una interpretación
que es totalmente opinable, sería que los estados adopten instrumentos, digamos, hagan enmiendas o protocolos o adopten nuevos instrumentos en el marco del sistema interamericano que expresamente señalen la competencia de la Corte en materia ambiental. Por ejemplo, el protocolo de San Salvador sí establece como tal el derecho a un ambiente sano, pero no establece la competencia de la Corte. Estas normas pueden ser modificadas o complementadas con otras normas que se puedan adoptar en el ámbito del sistema interamericano, lo que ciertamente daría una base normativa más clara y un sustento jurídico a la competencia de la Corte de una manera más concreta, más precisa y menos discutible, y de esa manera también se garantizaría una mayor legitimidade, sem dúvida. O doutor Agostinho tem toda a razão. Pessoal, nós sabemos que nós estamos na academia. Então, na academia, na teoria, é claro que os direitos humanos são indissociáveis. É claro que não há uma vida digna sem saúde. Não há saúde sem água, um meio ambiente saudável, primeira, segunda, terceira geração. Não há vida digna sem educação. É claro que os direitos são indissociáveis. Isso aqui, na academia, no nosso debate teórico. Agora, para evitar riscos, evitar conflitos, evitar qualquer mal-entendido na corte, no cumprimento de sentenças, talvez, como o doutor Agostinho falou, um novo protocolo, uma nova ratificação, a expressão de novos direitos com uma nova competência para a corte, honestamente, eu ainda não sei. Ou que a corte, talvez, fundamentá-la já fundamenta, essa interpretação da corte, eu tenho muito medo dessa interpretação. Dizer para a corte ir mais despacito, não sei se é o caso. Acho que nós precisamos, sim, reconhecer toda esta ideia teórica e acadêmica, concretizar esta ideia teórica e acadêmica. Os direitos são indissociáveis. Portanto, primeira, segunda ou terceira geração, direito à vida, ou direito à saúde, ou direito ao meio ambiente, não podem ser dissociados. E atribuir, sim, esta competência à corte. Mas, para isso, precisamos de um novo protocolo, ou uma nova ratificação do protocolo, algo nesse sentido. Um novo documento internacional, enfim. Bem, então, nós agradecemos, né, imensamente a participação do Dr. Clóvis, do Dr. Agostinho. Gostaríamos de informar que no chat foi disponibilizado o formulário para a inscrição do evento e a certificação que será remetida por e-mail a todos os colegas, né? Dizer que, em nome do programa de pós-graduação, mestrado em Direito da UPF, também do programa de mestrado e doutorado em Ciência Jurídica da Univale, o mestrado profissional em Migração Transnacional, para nós foi uma grande satisfação tê-los conosco essa tarde. E o programa Diálogos Virtuais, ele terá continuidade amanhã, no dia 2, às 14 horas, onde será debatido a crise da democracia e o descaso com os direitos humanos. Teremos o professor Álvaro Sanches Bravo, da Universidade de Sevilha, o professor Marcos Leite, da UPF Univale, o professor Gonçalo Salerno, da Universidade de Salta, na Argentina, o professor José Luiz Leal Espinosa, da Universidade de Coahuila, no México. E no dia 8/7, teremos também outro painel às 14 horas, Direitos Humanos e a Nova Normalidade, com o professor Davi Sanches Rubio, da Universidade de Sevilha. Tá? Na sequência, no dia 10, teremos o tema Inteligência Artificial e Direito, às 14 horas, com o professor Ângelo Ferraro, da Universidade Mediterrâneo da Itália, e o professor Fabiano Hartmann Peixoto, da UNB. E no dia 15/7, o Pacto Federativo, com o professor José Everton da Silva e Newton César Pilau, da Univale, e o professor Paulo Ramos, aqui da UPF. Então, para nós, é uma grande satisfação podermos tê-los conosco essa tarde, e deixamos a palavra final para o Dr. Clóvis, o Dr. Agostinho e a Michele se despedirem. Muito obrigado a todos. Vitor, eu só quero agradecer, parabenizar a vocês aí pela iniciativa, tá? Nesse momento aí está todo mundo recolhido, mas não estamos parados, né? Estudando e debatendo esse tema, que não há outro tão importante quanto os direitos humanos. Muito obrigado a você, muito obrigado a Michele. Doutor Agostinho, encantado de conhecê-los.
Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos os alunos, em especial aos Michele, em especial aos doutorandos da Unisc, é isso? Bueno, Tá bom, pessoal. Um abraço para todos, tá? Dios. Bueno, por mi parte, también muy agradecido. La verdad que aprecio mucho esta oportunidad de compartir este espacio, estas reflexiones. Me he sentido muy cómodo, me ha parecido muy interesante el debate. Aprecio mucho la invitación, fue un gusto compartir la discusión, la charla con el doctor Clovis y con todos ustedes. Y bueno, especialmente a Michelle, me da muchísimo gusto volver a verte y muchísimas gracias por la invitación. Así que también un gran abrazo y les deseo mucha suerte en todas las actividades posteriores, muchos éxitos en todo. Así que muchas gracias y hasta cualquier otra oportunidad. Gracias. Um abraço, Lito. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, professor Clovis. Vamos continuar nossos debates aí ao longo de 3 ou 4 anos ainda, né, professor? Professor Lito, também muito obrigada a todos os participantes. Agustín, muitas graças. E espero, né, professor Clovis, que possamos nos encontrar presencialmente com o Agustín na Costa Rica para tomar um café ou um chá, né? ¿Cómo estar en San José, Agustín? Están invitados. Para mí sería... ¿De qué región de Argentina eres? Del sur de Argentina, de Bariloche, cerca de... Bueno, casi gaucho. También pueden ir para allá. Ahí podemos... Vamos a comer un churrasco en Costa Rica. Bueno. Con mucho gusto. Eu creio que a Michelle não quis falar da cerveja artesanal de Costa Rica, que é buena também. É buena, sim. Sí. Graças. Obrigado a todos, né? Uma boa semana e voltaremos, né, a partir de amanhã novamente. Um grande abraço, Agostinho. Encantado de conhecer. Saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.